y vamos a ver la historia de un alumno Aspaen. Hola Sebas, ¿cómo estás? Hola Gaby, muy bien. ¿Tú cómo vas? Bueno, bien. La primera pregunta es, ¿actualmente dónde vives y qué haces? Bueno, yo actualmente vivo en Bucaramanga, pero mi historia es un poco particular, porque yo vivo en Bucaramanga, mi base de trabajo es Bogotá y trabajo en Arauca. Entonces yo me la paso viajando durante todo el año. Soy ingeniero de petróleos de la Universidad Industrial de Santander. Estoy haciendo un máster en la Universidad de La Sabana con la Escuela de Negocios de INALDE y me dedico a todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y servicio a pozos petroleros para darle energía al país. Bueno, la segunda pregunta es, si pudieras contarle a un niño de Aspaen lo que haces actualmente, ¿cómo lo harías? Lo que hacemos es sacar petróleo, que es lo que da la energía a los carros en estos momentos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hacemos un hueco en la tierra. El hueco tiene una longitud de 3 kilómetros. De 3 kilómetros es bastante, es como casi que unas 30 cuadras en la calle. Y lo que hacemos es llegar a un sitio donde está ya acumulado el petróleo, abrimos esa parte donde está acumulado, bajamos otra bomba, una bomba, que es como una bomba de las que uno ve que tienen, como la que hace sí el combustible, y lo que hace es que sacamos eso. Eso lo sacamos a la superficie. Ya con eso que sacamos a la superficie, es algo que es negro. El petróleo es negro, negro. Entonces lo empiezas a separar. Por un lado sacas el gas que tiene, por el otro lado sacas el diésel, por el otro lado sacas la gasolina, por el otro lado sacas medicamentos, por el otro lado sacas asfalto. Eso es lo que nosotros hacemos. Bueno, otra pregunta es, ¿qué recuerdas de tu primer día en Aspaen? Lo que recuerdo el primer día en Aspaen es que mis papás me llevaron al colegio, pero eso tuvo un problema, que me llevaron al colegio y a la hora de montarme en la ruta en la tarde ya no sabía cuál era mi ruta. Entonces estaba perdido y casi me deja la buseta el primer día de colegio para llegar a mi casa. Afortunadamente un compañero que vivía en el mismo edificio donde yo vivía me vio perdido, me cogió y me dijo, venga, que usted se va conmigo en la ruta. Eso es lo que más me acuerdo del primer día. Me Ok. acuerdo. Lo otro, me acuerdo de los compañeros, algo nuevo para uno, ver tantos compañeros, todos de la misma edad de uno y con quién jugar durante todo el día. Claro, ¿y te acuerdas como por ejemplo con quién jugaste o tus primeros amigos? Claro, me acuerdo de los nombres de ellos, me acuerdo de Germán Ojeda, me acuerdo de Guillermo Amaya, Diego Gamboa. Tengo bastantes recuerdos con todos ellos. Teníamos diferentes juegos, jugábamos en los resbaladeros eran metálicos. Recuerdo un día que me monté el resbaladero cuando ya sonó la música para irme a clase, me subí al resbaladero y me hice aquí una cicatriz de que me golpeé. Sí, también jugamos por todo el colegio. Eso era una ventaja que nosotros teníamos. No teníamos un espacio, sino que por todo el colegio podíamos jugar. ¿Y te sigues hablando con tus amigos? Me sigo hablando con varios compañeros de la promoción, a veces no todos los días, pero sí tenemos el contacto, tenemos un grupo donde nos escribimos cuando necesitemos alguna cosa, cuando de pronto tengamos el espacio para vernos, ya que todos vivimos en diferentes ciudades. Bueno, y más uno que se la pasa viajando a Sí. toda hora, pero sí seguimos en contacto. Bueno, otra pregunta es, ¿qué era lo que más te gustaba hacer cuando eras estudiante? Lo que más me gustaba hacer era jugar ajedrez porque teníamos una clase de ajedrez y me gustaban también las clases de música. Entonces veíamos clases de música, recuerdo mucho, el profesor Raúl Rey era el profesor de música, tocábamos flauta dulce y él fue uno de los que me ayudó y me orientó para poder tocar otro instrumento que fue el clarinete. Toqué clarinete y ya mucho después en la universidad toqué acordeón, practico acordeón. Y del ajedrez también me acuerdo mucho de mi profesor José Luis Albarracín, que nosotros nos las pasábamos teníamos una materia que se llamaba ajedrez y jugábamos en clase con los compañeros. Entonces ahí lográbamos
aprender todo lo que era cómo mover las fichas, cómo pensar, eh, cómo la otra persona está jugando, pienso primero yo, qué piensa la otra persona, qué pienso nuevamente yo, para Mm, poder desarrollar en sí. el ajedrez. Y aparte de eso, también en clase de ajedrez jugábamos no solo ajedrez, sino también que corríamos por todo el salón. Sí, también, Pero por ejemplo, con nuestras amigas, con mis amigas, que somos un grupito de tres, por ejemplo, todos los descansos de la mañana vamos o a jugar ajedrez o a jugar Rummikub. Y también me gusta mucho, por ejemplo, el aula de música. Voy los descansos a veces que estoy libre y como que a mí me encanta tocar la batería porque siento como que como, no sé, es mi forma como de expresar mis sentimientos. Entonces también sí es como chévere como hacer todo eso. ¿te gusta la batería? ¿Y cómo haces con la batería? ¿Tienes en tu casa o no tienes batería? No, acá en el colegio. Ah, bueno, mejor porque la batería hace bastante, hace Sí. bastante ruido, ¿no? Sí. Otra pregunta es, ¿hay algo que aprendiste en Aspen que todavía pongas en práctica? Varias cosas. La primera de ellas es hacer las cosas bien hechas. Desde niño aprendí que uno siempre tiene que hacer las cosas bien. Si no lo vas a hacer bien, no lo hagas. No, no hay problema. Se vale no hacer ciertas cosas que uno a veces no quiere o no puede. Y dentro de esas cosas que uno dice voy a hacer bien, está la música. Inicié tocando clarinete en el colegio. Después por un tiempo lo dejé e inicié a practicar acordeón. Terminé con el clarinete y seguí con el acordeón. Entonces, a pesar de que cambié de instrumento, el gusto por la música seguía siendo el mismo. Y la música es algo que se lo recomiendo a todos los que quieran hacer algo diferente en la vida, es practicar un instrumento, porque el instrumento te ayuda a crecer, siempre vas a aprender, te da curiosidad de aprender cosas nuevas y adicional a eso te da mucha disciplina, porque todos los días debes practicar, todos los días. Entonces, creo que eso es algo que sigo practicando y lo extrapolé no solo a la música, sino a mi vida. A ser responsable, a ser disciplinado y a tener constancia en, en diferentes aspectos de la vida y en este caso en la música. Sí. ¿Tú tocas algún instrumento, Sí. la batería? Yo toco la batería, pero en verdad no es como ya, o sea, es como un hobby que tengo así, porque no toco así como tengo clases, ¿no? O sea, como que el año pasado empezamos con un evento de Navidad. Entonces, pues como que la profe de música dijo como, no, pues miren, hay estos instrumentos. Y a mí me pareció muy curiosa la batería. Entonces yo le dije, bueno, quiero tocar la batería. Entonces me enseñó un ritmo básico. Y después, para la clausura, em, también toqué batería, que pues ya como que empezó a gustarme. Y por ejemplo, los descansos iba y tocaba las clases. Y ahora ya estoy como triste, porque ahora como que la clase de música en primaria, para la clausura y para todo, es como coro. Ah, estás en coro. O sea, no es percusión. Entonces como que no podré tocar. Pero igual sí, o sea, me parece un instrumento de percusión muy chévere y me parece como que me identifica. Te puedo dar una idea ahí. Sigue con la batería, a pesar de que que están en el coro en música, sigue con la batería y dile a tu profe de música que tú quieres tener un espacio pequeño de 10 minutos en la clausura para tu Sí. practicar batería. Sí, pues, o sea, me parece muy chévere como la forma en que se tocan y los sonidos también me representan mucho. Imagínate una anécdota que nosotros en el colegio cuando practicaba clarinete teníamos la clase de música, teníamos la extracurricular o electiva de música también y ella practicaba el clarinete. Y adicional a eso teníamos una orquesta. Entonces yo hacía Mm, parte de los clarinetes de la orquesta, pero teníamos flauta sí. traversa, teníamos bajo, teníamos saxofón alto, saxofón bajo, clarinete, batería teníamos también, teníamos guitarra eléctrica, teníamos trompeta, teníamos cantantes, teníamos coristas, teníamos absolutamente todo. Y en las clausuras y en los bazares nosotros éramos los que amenizábamos. Sí, es chévere, pero por ejemplo, yo estoy en la electividad de coro, pero sí me gustaría decirle como a la profe de música como, oye, quiero tocar baterías, Claro, ¿sabes? y eso te va a servir mucho por los ritmos.
Sí. Entonces, te estás en el coro y la batería te ayuda a tener un mejor ritmo musical y con ese Ujú. ritmo musical puedes lograr em, mejorar también en los tiempos en el coro y todo. Sí. Bueno, retomando tu carrera, hay una pregunta que me interesa mucho, que es, ¿cómo decidiste que querías trabajar en lo que, bueno, trabajas? Y si Aspen influyó o te ayudó en eso. Bueno, sí influyó en mí. Desde pequeño me gustaron las matemáticas, la física y la química. Y durante los cursos ya mayores, después de séptimo en adelante, me di cuenta que se me facilitaban mucho las matemáticas, la química me gustaba y la física me encantaba. Ok. Entonces, durante el proceso de elección de carrera en el colegio, en la casa, de que le preguntaban a uno, yo tenía claro que era una ingeniería. Ok. Entonces, venga, ¿usted qué le gusta? ¿En qué es bueno? Entonces, una cosa es, tú debes saber en qué eres bueno, en qué te gusta Ok. y hacia dónde quieres ir en tu vida. Ok. Entonces, en qué era bueno en matemáticas, física y química. ¿En qué me gusta? Me gusta la ingeniería porque puedo pensar, porque puedo ir más allá, porque puedo tener un pensamiento lógico. Ahí lo complementamos con el ajedrez. Listo. ¿Y qué profesión quería? Bueno, ya dentro de las ingenierías escogí la petróleos con el fin de poder construir país y poder darle energía al país. Ok. Entonces, si bien se llama ingeniería de petróleos, la puede uno aplicar como una ingeniería de energía. Y la energía es la que mueve el mundo. Ok. Entonces, en esa línea vamos trabajando y es como O nos sea, vamos desempeñando. más que todo te enfocaste como en matemáticas, la física y la Química. química. Sí, entonces Ok. porque esas son tres materias que sí o sí debes tener muy bien para poder entrar a la universidad. Sí, claro. Sí, Y como que te es, abre puertas. claro, exactamente, porque si no sabes matemáticas, estudiar una carrera que Sí. todo vas a ver matemáticas todo el tiempo, no lo vas a lograr. Bueno, otra pregunta es, ¿qué valores o enseñanzas de ASPAEN como te han servido en la vida o en tu trabajo? La unidad de familia, primero que todo, siempre estar de la mano de la familia. La familia es uno de los pilares fundamentales en la vida de uno. El otro es el trabajo bien hecho, siempre tener el trabajo bien hecho. Y el otro es la disciplina. En el colegio aprendí que la disciplina lo ayuda a ser uno mejor persona, ¿sí? Y con eso Ok, puedes mejorar punto a punto. Otras cosas que me enseñó Spine, que también considero muy importantes, la responsabilidad en todo lo que hagas. Y en la voluntad, porque a veces no quieres hacer algo, pero nos cuesta, pero ahí es donde tenemos que recordarnos a nosotros que nosotros tenemos que ir más allá. sí, El otro es siempre hablar con la verdad. O sea, la verdad es fundamental y eso me lo enseñó Spine. Porque como todos nosotros podemos no decir la verdad, pero la verdad siempre se harán cuenta. ok, Y ya cuando uno dice la verdad, si bien es más difícil al principio, tú te vas a sentir aliviado, te vas a decir tranquilo de que estás haciendo las cosas bien. ok. Bueno, otra pregunta que vi que tú decías es la disciplina. ¿Cómo pudiste reforzar tu disciplina? Por ejemplo, mi papá me dice que el deporte te como, bueno, te ayuda mucho a la disciplina, pero tú cómo pudiste como reforzar eso. Justamente a través del deporte. Me gusta, en el colegio practicábamos educación física, tenis y fútbol, teníamos tres Ok, clases de esas, el colegio era muy grande para correr y practicábamos deporte. Durante un año estuve en el equipo de fútbol del colegio, el equipo de ajedrez también estuve en el equipo de ajedrez, competimos en torneos municipales y departamentales ok, como persona, como persona y como equipo del colegio, éramos un equipo también.
Y finalmente la disciplina la reforcé a través del deporte, porque el deporte lo invita a uno a querer ser mejor un poco cada día. Y Sí, la disciplina no es de fuerza en hacer las cosas o en hacer mucho, sino es de constancia. De, Da un paso pequeño todos los días. Si tú das un paso pequeño cada día, te vas a dar cuenta que al cabo de 100 pasos vas a estar, vas a estar lejos, sí, ¿sí? es verdad. Entonces, así mismo, por ejemplo, cuando uno a veces sube a Monserrate caminando o algo así, tú sabes que Monserrate desde aquí lo ves arriba, Sí. lo ves muy lejos, pero ¿qué tienes que hacer? Un paso a la vez, un Mm, paso a la vez y corto, despacio para poder llegar, si no llegas muy cansado. sí, es Entonces, verdad. el deporte también es otra de las cosas que ha influido en mi vida y me ha hecho ser quien soy hoy. Ok, sí, ¿Tú practicas algún deporte? yo pues casi toda mi vida he practicado natación de alto rendimiento porque mi hermana lo hacía y me encanta la natación en verdad, pero ahora estoy como abriendo nuevos deportes. Primero empecé con el taekwondo, No. no me funcionó. Y después estoy con el voleibol, que acá en el colegio jugamos mucho voleibol con mis amigas y me ha interesado, pero en verdad no estoy en cada clase porque, por ejemplo, o toca algo o está lloviendo mucho y la cancha es como abierta. Pero en verdad estoy haciendo voleibol, pero sí creo que la natación como que me falta. Y también me gustó mucho tu ejemplo de que, por ejemplo, estás en Monserrate. Y si tú subes muy rápido para llegar primero, llegas cansado. Pero si lo haces como con paciencia y claro, el ajedrez también muestra mucho la También. paciencia. Em, De estar sentado ahí sí, 2, 3 horas, toca practicar bastante la sí, paciencia y el estado físico para mantener ahí quieto. sí. Entonces como que si tú subes como con paciencia, llegas, pero llegas bien. O sea, llegas, sí. Bueno, otra pregunta es, ¿qué significa para ti tener una voz que inspire a otros? Tener una voz que inspire a otros para mí significa responsabilidad, mucha responsabilidad, Ok. porque así no sientas que te están viendo, te están viendo. Y uno es lo que hace cuando nadie lo está viendo a uno. Esa eres tú como persona. Entonces es uno siempre hacer las cosas bien, con responsabilidad, con la verdad, ser una persona auténtica, decir las cosas de una forma coherente y de una forma transparente. Entonces creo que es un peso que uno lleva bastante grande, que se trabaja día a día, que no es fácil, pero es muy gratificante poder compartir y que lo vean a uno como alguien que inspira a los demás. Bueno, veo que tú trajiste una foto. Entonces, em, te quería preguntar, ¿qué hay detrás de esa foto o qué te recuerda esa foto? Primero te la voy a mostrar. Mira la foto. Esta es la foto. Ok, tú eres él. Sí, Ok. eso parece. Ok, Sí, esa foto entonces, ahí está mi hermana, ok, mi mamá, estoy yo y está mi papá. ok, Esa fue la foto después de la primera comunión mía. ok. Estaba en tercero primaria. Mm, Fuimos mi hermana, que estuvo en Cantillana, mi mamá, que en estos momentos es docente en la SPA en Cantillana también, ok. y bueno, mi papá que estaba ahí con nosotros en Ujú, todo momento. Me acuerdo mucho del día de la primera comunión, porque bueno, estábamos en familia y yo fui escogido para leer ok. durante la Eucaristía. Leí la Eucaristía, recuerdo que leí el Salmo, Ujú, terminé de leer el Salmo y me bajé del atril y me faltó decir la palabra, es decir, en palabra de Dios, ujú. me faltó decir eso. Me tocó devolverme, subirme al atril y volver a decir. Y todo quedó grabado.
Entonces no se me olvida eso y todavía está el video de ese momento en que me tocó volver a subirme, pero había que terminar. Bueno, otra pregunta es, ¿qué le dirías a un estudiante de Aspaden que estés como empezando su historia? Bueno, yo le diría que sigan siendo felices y que se atrevan a sentir. Eso es lo, lo, lo principal. Que compartan con sus compañeros de curso, pero que compartan con todos los compañeros del colegio. Que Sí, simplemente los grados son etapas que uno está viviendo, pero uno debe tener la misma oportunidad de compartir con los más peques y con los mayores, ¿sí? sí. Porque eso lo hace a uno una comunidad, lo hace a uno una familia, lo hace a uno aprender de todos Ok, sí. y aprender siempre lo bueno de las personas. Entonces es Sí, disfrutar de ver a esas personas muy grandes ya que están próximos a graduarse, a ver también a los chiquitines que sí. hasta ahora están empezando y que sean felices, que disfruten, que todos los días que lleguen al colegio se pregunten qué quiero aprender hoy y al salir de clase se pregunten qué aprendí hoy. Ok. Eso es algo que les diría que se hagan siempre esa pregunta, porque no hay nada más chévere en la vida que tener la curiosidad y aprender cosas nuevas todos los días. ¿Y qué te llevas hoy de lo que hemos hablado? Muchas cosas. Pero más que todo, me impactó la frase que decías, o sea, el ejemplo de Monserrate, tipo, sí. Me impactó mucho y también lo de preguntarse qué voy a aprender hoy, porque es verdad que uno llega al colegio y dice clases. O sea, como que uno aprende, pero nunca se dice, mira, hoy aprende algo nuevo. O sea, solo uno entiende y ya. Y también lo de los instrumentos, me gustó mucho. ¿Qué le dirías a ese yo, tú, de niño cuando fue su primer día de colegio y no sabía qué bus montarse? Estaba perdido. Yo le diría que confíe en el proceso, que confíe en las personas de las que uno está rodeado, que confíe en Aspine, que confíe en sus compañeros que también son sus amigos, porque finalmente Aspine somos uno solo. Y en esa confianza siempre habrá alguien que te va a ayudar. Ok, ¿Sí? Cuando tú crees que no hay nadie, que, que todo, que no hay nada que hacer, que estás desorientado, llegará una mano a Spine que te agarrará de la mano y te llevará al lugar donde debes estar. sí, claro. Me gusta lo que dices, porque es verdad que a veces uno se siente desorientado, o sea, uno no sabe qué hacer. Pero, o sea, sí es verdad que como alguien siempre está para ti. Así es. Y siempre lo va a estar. Y te lo digo no solo por lo que me sucedió el primer día de clase, sino porque durante toda mi vida muchas personas de Aspine, que siguen siendo en estos momentos personas muy cercanas a mí y muy queridas, han, nos han ayudado y a mi familia y me han ayudado a mí también en momentos bastante difíciles. Es verdad. Y lo que soy hoy es por mi familia y por Aspine, que también es mi familia. Mi historia comenzó en Aspine y gracias a eso hoy puedo inspirar otras personas.